Seguimos en Informe Extra analizando las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahora nos acompañan Juan Claudio Lechín, escritor y analista político, y Alberto Medina, periodista y analista político. Juan Claudio, Alberto, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para los dos y para el público. Bueno, empecemos con un elemento que ha caracterizado estas elecciones presidenciales: la polarización, la división en la sociedad estadounidense. Alberto, en lo que va del siglo XXI, ¿qué tan polarizada ves a la sociedad estadounidense en comparación con otras elecciones presidenciales? Bueno, quizás esta se parece bastante a las últimas dos, ¿no? Desde la aparición de Trump en el escenario político norteamericano, dejaron de regir estas reglas en las que en las primarias ganaban los moderados en ambos partidos. Cada uno de los partidos tenían algunos sectores más radicalizados, pero finalmente en la primaria quedaba el candidato que lograba generar más consenso puertas adentro de ese partido, y en general eran los moderados. Luego pasamos a esta lógica distinta, por cierto, la llegada de Trump en aquella elección del 2016. Obviamente la del 2020 se parece bastante, ya con otra configuración, pero en definitiva polarizada. Y esta, por supuesto, nuevamente otra vez mostrando este sesgo de dos candidatos que dividen a la sociedad y que paradójicamente generan más interés en la elección, ¿no? Porque esa polarización funciona como un catalizador para conseguir mayor participación en un país que no tiene las características de la obligatoriedad del voto como en otras naciones de América Latina. Ahora, Juan Claudio, ¿consideras que la polarización que se está viendo en estas elecciones presidenciales estadounidenses es parte de un fenómeno más grande que afecta a Occidente? Sí. Yo pienso que la polarización no es simultánea, no es los republicanos contra los demócratas y viceversa. La polarización la comienzan los demócratas con Obama, cuando radicaliza a toda la sociedad norteamericana en contra del macho heteropatriarcal blanco y empieza a darle privilegios de no igualdad, privilegios a los sectores LGTB y a las mujeres, a las minorías. Y no solamente eso, sino que empieza una escalada de insultos. Le decían white trash a los blancos eran la basura. Programas de televisión, Netflix empieza a crear programas de televisión, lo he analizado en algún programa, donde los blancos son la lacra y donde todos nosotros, los multiculturales del mundo, somos la maravilla de Estados Unidos. A diferencia de los otros países, donde ha empezado una izquierda a radicalizar, en Estados Unidos ha aparecido alguien que responde a esa radicalización con inversa fuerza, y ese fue Trump. En el caso, por ejemplo, de Evo Morales, no apareció un opositor de la misma talla combativa, etcétera. En Venezuela tampoco, en Ecuador tampoco, etcétera, ¿no? Pero en Estados Unidos, sorprendentemente, sí. Trump apareció como la esperanza del sistema, porque no solamente es blanco, sino es el representante del sistema capitalista frente a aquellos que quieren poner nuevas reglas de juego o subvertir el sistema capitalista, lo cual lo convierte en una lucha entre Occidente y, de alguna manera, unos aliados antisistémicos, anticapitalistas del bloque euroasiático. Al respecto, Alberto, ¿consideras que en estas elecciones se están enfrentando dos maneras diferentes de concebir el Estado y las libertades? Sin lugar a dudas, pero no solamente, como bien decía recién, no solamente desde ahora. Esto tiene una historia seguramente más larga, que se inicia probablemente de una forma más mesurada, pero que finalmente configura esto que hoy estamos viendo. Son dos concepciones del Estado. Yo diría que no lo tomaría tan literalmente en términos de que hay algunas coincidencias, aunque parezca paradójico respecto a cuáles deberían ser las funciones del Estado, pero también es cierto que hay una discusión de fondo respecto a la intromisión o el tamaño de la intromisión del Estado, en el que sí, por supuesto, contrastan ambas candidaturas. Hay una parte de esa discusión en Estados Unidos, pero también excede a la cuestión del Estado, tiene mucho que ver también con una cuestión de posicionamiento geopolítico,
de la visión de Estados Unidos gendarme del mundo, de este rol, digamos, de alguna manera geopolítico y hasta militar, en el que la primera potencia del mundo tiene un rol que cumplir y que los americanos también identifican como tal. Y creo que en esa discusión excede este tema de hasta dónde el Estado debe llegar, ¿no? Ahora, al respecto, también está, como bien señala Juan Claudio, el tema de las políticas identitarias, del feminismo radical, de las cuotas, del lenguaje inclusivo. El tema del aborto también es un aspecto con bastante peso en estas elecciones. Digamos, las agendas de la cultura woke, ¿cómo consideran que está influyendo todo esto en estas elecciones y en qué se diferencia de las elecciones anteriores en las que también se veía algo de esto? Empecemos contigo, Juan Claudio. Sí, yo veo que esta es una escalada en la radicalización y de tal manera que ya estamos en una época de crisis en Estados Unidos. No solamente hay una polarización, sino una polarización que genera una crisis de choque, un enfrentamiento. Y en esos momentos políticos donde el debate político se polariza y entra en crisis, no podemos seguir juzgando el pasado de estabilidad, donde habían dos candidatos, como dijo Alberto, relativamente mesurados, equilibrados, con un momento como el de ahora. Los criterios son total y deben ser totalmente distintos. Donde antes prima el criterio de la objetividad en el elector, ¿no? La economía, la inflación, los servicios sociales, bla, 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 tasa de interés, etc. En los momentos de crisis prima la subjetividad. Priman las pasiones, no en vano apenas sube Trump a la arena, lo convierten en el gran enemigo y hacen una parodia de Trump y lo convierten en un individuo sin virtud alguna. Es un poco el remedio del hereje, es un poco el remedio del burgués explotador del comunismo, es el viejo remedio de una línea de propaganda ideológica donde este hombre, incluso sus virtudes, si es rico es porque robó, porque no pagó impuestos, si tiene una familia unida es porque siempre hay algo, ¿no? En sentido contrario, Kamala Harris aparece como una joven adalid, donde mayormente tiene virtudes, ¿no? Y dentro de esas virtudes, perdón que me extienda un poquito, quisiera señalar, en este trabajo de marketing político han hecho de Trump un personaje monolítico, sin matices. Trump no tiene matices, es un matón. Y Kamala Harris, a pesar de sus debilidades, es una persona con muchos matices. Se parece mucho a los personajes de Arkham. Ríe, puede llegar hasta la insanía de tanto reír, dice tonteras, de pronto dice cosas brillantes, tiene un juego extraño. Parece incluso a esos personajes de Arkham, de Gotham, de Batman. Es un personaje que atrae a 18 años de jóvenes que han comprado más de 50 millones de juegos de Arkham y que ha constituido la infancia de muchos que hoy son votantes mayores de 18 años y que se identifican radicalmente con ella. Porque ella se puede transformar. Un día habla como sureño, otro día habla como negra, otro día habla como latina. Y ellos también, un día se convierten en gato, otro día son de amor fluido, otro día son, ¿no? Entonces, tienen esas mutaciones de personalidad que hace que ella sea para este sector no solamente atractiva, sino magnífica, ¿no? Ahora, lo que estaba señalando Juan Claudio es, digamos, el relato que se puede resumir en la idea del privilegiado, ¿no? Que ha reemplazado al burgués del que se hablaba en tiempos de la Guerra Fría. Ahora, sobre Kamala Harris, Alberto, Juan Claudio ha mencionado varias características que tiene como candidata. Ahora, sobre este punto, ¿qué activos ves que tiene ella tanto como candidata como posible presidenta de Estados Unidos, al margen de estos temas identitarios de ser mujer, de ser de una minoría, de ser afroamericana? ¿Qué se puede encontrar en ella? ¿La ves capacitada para poder ponerse a discutir y a ponerse firme frente a personajes como Putin o Xi Jinping?
La primera sensación que tengo es que no, pero me parece que toda la campaña del Partido Demócrata se ha concentrado en que los elijan porque no son Trump. Es decir, que en definitiva es una campaña por la negativa y no está parada sobre lo que ofrece el candidato o lo que puede eventualmente mostrar como el sueño que viene, digamos, ¿no? Muy por el contrario, es una campaña del temor, una campaña del miedo, que no se para sobre los atributos ni siquiera de la candidata, ni siquiera sobre los equipos del partido, sino que lo que demuestra es que si gana Trump, Estados Unidos corre peligro, el mundo corre peligro, y creo que lo han repetido hasta cansancio, a pesar de este intento de mostrarse como una fuerza política amigable, más cercana a los sentimientos positivos. En el fondo lo que han hecho es una especie de campaña del odio encubierta, bajo la lupa de lo políticamente correcto. No quiero dejar de decir una cosa que me parece interesante de esta elección americana, porque creo, probablemente me puedan corregir, que no hay muchos antecedentes en los que no se haya vuelto a la lógica de es la economía estúpido, ¿no? Recordemos aquel eslogan de campaña que fue parte de la discusión en Estados Unidos de una elección presidencial en la que todo pasaba por la economía. Si la economía le iba bien, el partido ganaba; si la economía le iba mal, la gente reemplazaba al partido que gobernaba por otro. Esa no es la lógica de esta elección, muy por el contrario. Si bien la discusión económica está, por supuesto, en el centro de la escena, hay como muchos temas periféricos al tema económico que tienen que ver con la descripción que hacían recién, que por supuesto expresa mucho mejor la rivalidad o lo que está en juego en esta noche del 5 de noviembre, ¿no? Que tiene que ver más con los modelos que ofrecen de cara al futuro que con la economía en sí misma, que no parece estar esta vez en tela de discusión, al menos no respecto a si mejora la calidad económica o no de los ciudadanos norteamericanos. Es como si se estuviesen discutiendo otras cosas con más fuerza que en el pasado, y ese me parece que es un dato relevante, y es interesante, por cierto, porque cambia el eje de la discusión clásica de las elecciones, no solamente en Estados Unidos, diría en el mundo, ¿no? Ahora, si bien, como bien señalas, Alberto, hay aspectos que están superponiéndose a temas que antes fueron, que estuvieron en primer lugar, como la economía, de todos modos tenemos que es un aspecto que viene molestando, de acuerdo con las encuestas, a varios votantes, ¿no? El descontento con la administración de la economía por parte de la gestión de Joe Biden, de la cual es parte hasta ahora Kamala Harris. Y sobre este punto también sería interesante que ustedes me comenten quién podría afectar mayormente la economía, porque si bien hay sectores liberales que están apoyando a Donald Trump, la realidad es que él cree en políticas proteccionistas, en aranceles, en guerra económica, mientras que por su parte, los demócratas, que representan el sector más izquierdista del Partido Demócrata, que representa a Kamala Harris, pretende subir impuestos a las grandes empresas, entregar subsidios. Entonces, al respecto, Juan Claudio, ¿quién consideras que podría afectar de manera mayor, de forma más grave, la economía o el bolsillo de los estadounidenses? Yo creo que Kamala Harris podría afectar de manera más grave al bolsillo de los estadounidenses, porque los demócratas en los últimos 4 años han demostrado no ser rigurosos con los números macroeconómicos. Por eso han generado ese nivel de inflación, un nivel de inflación rara vez visto en Estados Unidos. Y han entrado en un terreno del poder donde les está resultando más rentable el discurso ideológico que el ajuste económico. Porque en otras circunstancias, si hubiera habido este desempeño de los demócratas en condiciones normales, el candidato demócrata estaría perdiendo muchísimo antes de entrar al día electoral, porque los norteamericanos tradicionalmente eran muy severos en su juicio sobre la economía. Yo diría que casi absolutos para que su juicio sea la maximización de su bolsillo. Sin embargo, ahora, con un 10% de inflación sostenida a través del tiempo, un gasto público exagerado, etcétera, etcétera, de pronto vemos que hay una pugna en el límite, se está jugando en el límite la elección. De tal manera que podemos percibir que si yo soy de la nomenclatura del Partido Demócrata, veo que en un momento tan álgido, con una economía pésima, con un gobierno pésimo en su desempeño nacional e internacional,
estoy recolectando votos por vía ideológica, por vía de la radicalización ideológica, por vía de la frase hueca, por la frase lúdica, por la simpatía exagerada, por la explotación y la manipulación de las pasiones. Bien lo dijo Alberto, del miedo. Por un lado, del miedo al construir un gran y feroz enemigo al que no han dudado en labrarle el mote de Hitler, que incluso ha llegado a las regiones más al confín de Bolivia, puedo decir yo. Amigos me han llamado y decirme, pero ¿cómo? Hitler, ¿no? Desde sitios remotos ya ha calado el mote que internacionalmente le han urdido a Trump. De tal manera que creo que es sinceramente un momento donde me parece peligroso para Estados Unidos que gane Harris, porque van a darse cuenta que lo ideológico puede darles todavía mucho fruto en el futuro y no la economía. Trump, con todas sus vaivenes, en Estados Unidos aplica una política económica y funciona, y la otra también funciona. O sea, hay un juego histórico que hace crecer el país, algunos más, otros menos, pero no creo que vaya a afectar en lo sustancial las instituciones ni la economía. Harris sí, porque le conviene mover el país de manera ideológica y apasionada. Alberto, ¿cómo puede Kamala Harris, digamos, deslindar o cómo ha podido hacer para estar probablemente ganar las elecciones? ¿Cuál ha sido su estrategia o cómo ha hecho para poder marcar una distancia de un gobierno que ha fracasado en el tema económico, en el tema de la migración y que es cuestionado por sectores de los demócratas con respecto a su política internacional? ¿Cómo ha hecho a lo largo de esta campaña para tratar de que estos pasivos no la afecten tanto? Yo creo que en general la estrategia del Partido Demócrata ha sido mostrarla a Kamala como una especie de renovación y solapar esta cuestión de que estaba como vicepresidente como si fuera un tema menor, como si ella estuviese en condiciones de ofrecer cosas diferentes a lo que ya conocemos. Y creo que ese ha sido el gran juego. De hecho, ese es el motivo por el cual Biden finalmente se corre al costado y da este paso que permite poner una figura, entre comillas, fresca, que no lo es, por cierto, pero que en las apariencias muestra rasgos de mayor juventud, de mayor, entre comillas, espontaneidad, alegría, que fue en definitiva el intento de la campaña demócrata. Y así todos, fíjate, llegan a la elección con esta suerte de paridad. Digo, no lograron del todo resolver el problema de fondo, que era básicamente que el Partido Demócrata no tiene una oferta política para los americanos a la altura de las circunstancias. Yo coincido también con Juan Claudio que esto tiene tiene poco que ver con la cotidianidad de la vida de los americanos, ¿no? En definitiva, el sistema institucional norteamericano virtuoso hace que el impacto en la vida real de los ciudadanos sea, me animaría a decir, mucho más bajo que el que nosotros imaginamos, porque vivimos en sistemas probablemente mucho más presidencialistas, menos federales, y donde las instituciones no tienen tanta potencia como en Estados Unidos, que, insisto, funcionan como una especie de resorte que evita los desmadres de unos y otros, y que en definitiva es la bondad del sistema. En la elección de estas horas se está, me parece, sublimando mucho un dato que es muy importante, quizás inclusive hasta me animaría a decir tan o más importante que la presidencial, que es el resultado del legislativo, ¿no? Que tiene mucho que ver con cómo quedarán conformadas también las cámaras, porque no es lo mismo una victoria en una dirección con mayorías propias que sin ellas. Y eso ha sido en buena medida un freno para los avances contra el sistema político norteamericano, porque en definitiva es un sistema republicano en el sentido literal de la palabra, ¿no? Con división de poderes y con alternancia, lo que ha sostenido el sistema de político norteamericano durante tantas décadas. Por eso también decía, el intento de campaña ha sido, si se quiere, hacerlo más light, más polite, bajarle un poco la fuerza a esa distancia de la polarización, polarizando paradójicamente, ¿no? Mostrándose como lo opuesto a Trump, pero suavizándose y mostrándose como mucho más moderados, que no lo son, pero que son en definitiva más políticamente correctos. Veremos qué pasa con el ciudadano norteamericano promedio, ¿no? Yo creo que esta elección es más hacia afuera que hacia adentro de Estados Unidos. Creo que tiene mucho más impacto
en la geopolítica internacional y en las consecuencias de la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, que en la cotidianeidad, digo, mañana a la mañana y después de enero, la vida de los norteamericanos no va a ser muy diferente en lo diario, ¿no? En todo caso, sí, la relación de Estados Unidos con el mundo. Al respecto, como bien señalas, en el plano internacional, en el tablero internacional, hay varios conflictos, ¿no? Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la guerra en el Medio Oriente, tenemos el conflicto por Taiwán, y en medio de todos estos escenarios de conflicto hay una presencia y una participación importante de Estados Unidos como la superpotencia en el mundo. Al respecto, Juan Claudio, ¿cómo podría influenciar los resultados de estas elecciones con relación a los aliados de Estados Unidos en todos estos conflictos? De manera... hay una parte de la política exterior norteamericana que no se mueve. Es un país de todas maneras muy institucional. Y hay otra parte que sí se puede mover. De tal manera que fijémonos nosotros que los norteamericanos han abandonado América Latina desde los años 90. Después de la caída de la Unión Soviética, le delegaron al Brasil a hacerse cargo de los países de Sudamérica. De tal manera que las quejas que se llevaban al Departamento de Estado se derivaban a Brasil. Y ahí fue cuando ese vacío lo aprovechó el bloque antioccidental para comenzar con Chávez en el 98 y sucesivamente la historia que conocemos, hasta hoy ocupar, salvo Perú y Argentina, la mayoría de los países grandes de América Latina, el socialismo del siglo XXI. Entonces sí afecta los vacíos porque hay una contraparte que está presta a aprovechar las fisuras que va dejando Estados Unidos. Me parece que eso es importante para el mundo. Me parece que Trump, a pesar de que profiere que va a acabar con la guerra de Ucrania, a pesar de que profiere una serie de cosas más endógenas, hay ciertas tareas que Estados Unidos tiene que cumplir, más allá de que alegue su amistad con Putin. Sabemos que en política no hay amigos sino intereses. Entonces, hay mucha cosa de discurso para el votante interno. Otra vez porque el votante de Estados Unidos hoy está estimulado por las pasiones, por el miedo, por lo subjetivo. Un pequeño detalle, veía hoy día a dos personas relativamente humildes, latinos, que salían de votar y la periodista les preguntaba por quién habían votado. Ninguno de los dos quiso confesar por quién había votado. Yo asumo que habían votado por Trump, por lo tanto hay un voto escondido también que no hemos tomado en cuenta, hay un voto vergonzante. Y ambos casos alegaban que ellos eran cristianos, que habían votado de acuerdo a su fe católica. Si hubieran votado por Kamala Harris, no hubieran tenido problema en decirlo. En este caso, ellos no sienten parte de la represión de este gran enemigo que representa Trump. Gente humilde no tiene la argumentación para defender su posición política, de tal manera que prefiere apelar a la fe para hacer un voto, ¿no? Entonces hay un voto escondido, pero siempre en el plano, bueno, no siempre, ¿no? Pero un gran porcentaje en el plano de la subjetividad. Alberto, Juan Claudio, vamos ahora a una pausa y volvemos. Seguimos en Informe Extra analizando las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nos acompañan Juan Claudio Lechín, escritor y analista político, y Alberto Medina, periodista y analista político. En el bloque anterior estábamos comentando la influencia que va a tener los resultados de estas elecciones en cuanto a los aliados de Estados Unidos en el tablero internacional. Sobre este punto quisiera saber cuál es tu posición, Alberto.
Bueno, me parece que según sea el resultado, me parece que ahí sí vamos a tener una visualización concreta de diferencias de criterio entre lo que conocemos como la posición oficial actual de los Estados Unidos, que está muy clara y ha sido muy concreta, porque los conflictos que tú describías antes están arriba de la mesa, no solamente la guerra en Rusia y Ucrania, sino también el conflicto del Medio Oriente, por supuesto el problema de China con Taiwán, que son temas que están arriba de la mesa y que hoy ya sabemos cómo lo maneja el gobierno demócrata. Trump se para en un lugar que tiene mucho que ver con lo que hizo durante su presidencia, con una postura más dura, más férrea, más cercana a Israel. Recordemos aquella circunstancia en la que se planteó la mudanza de la embajada norteamericana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, mostrando señales, digamos, mucho más claras y contundentes respecto a su posición política y su alianza. Aquella confrontación con Irán muy clara en ese incidente que todos recordamos, y por supuesto mostrándose como un hombre mucho más enérgico, más duro a la hora de plantarse frente a los poderes internacionales y volver a recuperar de alguna manera el protagonismo de Estados Unidos en la escena política, en un mundo que ya no lo tiene como único jugador del sistema, sino que lo tiene ahora disputando con otras potencias esa especie de liderazgo, ¿no?, mucho más repartido, y que en buena medida se lo atribuyen a la debilidad de los demócratas a la hora de sentarse a la mesa de conversaciones y mostrar el poderío norteamericano. Creo que ahí hay una distancia contundente entre las posturas de Donald Trump y de Kamala Harris, y me parece que allí es donde, a mi juicio, se van a ver con muchas más claridad las distancias y de criterio que hay entre un posible presidencial y el otro, ¿no? Ahora, hay una suerte de contraste entre el compromiso que tiene Donald Trump con respecto al Estado de Israel y la posición que tiene frente a Ucrania ante la invasión de Rusia. Juan Claudio, ¿qué destino tendría la guerra de Ucrania en caso de que ganara Donald Trump? Un poco como dije anteriormente, es muy difícil que un presidente llegue y haga tabla rasa con la política exterior. Una de las pocas cosas que es común en los 50 estados norteamericanos es la política exterior. La política exterior, el ejército, después es un país federal, como sabemos, pero lo que unifica a todo el país es que tiene una sola diplomacia, etcétera, ¿no? De tal manera que echar por la borda de la noche a la mañana el conflicto o el apoyo a Ucrania es un sinsentido. Lo que pasa es que Trump, en el concepto del bloque de Trump, de ese grupo de los republicanos, consideran que hay que aproximarse a Rusia para separarlo de China. Yo ahí no tengo eso muy claro, no he estudiado eso, no lo tengo claro. Para mí Rusia sigue siendo un integrante del bloque antioccidental que ha estado agrediendo a América Latina desde 1917. Entonces, pero estoy puntualizando lo que es para Trump, ¿no? Ellos conciben que apoyando o acercándose a Rusia la van a separar de China. Bueno, es una política. Los europeos están muy asustados porque Trump ya los ha amenazado con que paguen su cuota parte de NATO, de la OTAN, o si no, Estados Unidos se sale. Entonces también, como son medio socialdemócratas, también tienen una posición de ayudar a la demonización de Trump. Entonces, son muchos los factores que ayudan a la demonización de Trump, pero pienso que esa demonización al mismo tiempo genera un apoyo ferviente también a su parcialidad, a su campaña. De tal manera que no creo, en síntesis, no creo que entre Trump a destruir la política exterior norteamericana de la noche a la mañana. Alberto, como bien señala Juan Claudio, Donald Trump en un momento amenazó a la OTAN con dejar de apoyarlos en caso de que no cumplieran con aportar el 2% de su Producto Bruto Interno al gasto de defensa. ¿Tú consideras que esto podría debilitar a la OTAN o fortalecerla al saber que no van a tener hipotéticamente el apoyo de Estados Unidos? Yo siempre que trato de analizar este tema más allá de la política internacional, porque es difícil decidir una cosa de la otra,
Recuerdo que Donald Trump siempre se ha descrito a sí mismo como un gran negociador, como un hombre que viene del mundo de los negocios y que como tal sabe cómo comportarse en esta especie de juego de tensiones. Recordemos su relación para resolver los conflictos en el sudeste asiático, ¿no? Cuando todo parecía indicar que lo de Corea del Norte iba en la dirección menos deseada. Y lo mismo de alguna manera lo plantea en términos de la relación entre Rusia y Ucrania. Es como si él se sintiera en condiciones de ponerle límites a estos líderes, digamos, autocráticos y decirles hasta dónde sí y hasta dónde no, en este juego de tensiones, ¿no? Es como decirles, como un juego de zigzag, donde él amaga hacer una cosa, después no necesariamente la hace. Con Europa ya lo ha hecho, recordemos en su presidencia también, poniéndole los puntos sobre las IES, haciéndole algún que otro desplante. Finalmente, cuando tú analizas lo que pasó en términos concretos, eso finalmente no ocurrió, digamos, ¿no? Y por lo tanto no deja de ser, insisto, un juego de tensiones para negociar desde otro lugar. Creo que en ese sentido sí lo va a poner a Europa probablemente, si gana la elección, en una especie de encrucijada en la que van a tener que resolver cuál es el costo más económico, más barato en términos del dinero y también en términos de la política, ¿no? Porque probablemente Europa la viene pasando en ese sentido bastante cómoda con esta administración actual, porque puede también jugar ese zigzag sin comprometerse demasiado, y creo que esa es una decisión que hay que tomar en OTAN, ¿no? O son un bloque y actúan como tal, o son todos libres pensadores que cada uno hace lo que mejor le parece, ¿no? Y creo que eso es lo que define una alianza en definitiva. O se actúa en conjunto y se decide en equipo, o cada uno hace su juego y por supuesto acepta las reglas de juego de hacerlo de esa manera. Creo que en ese sentido Trump quizás se sobreestime, o quizás la experiencia demuestra que la mayoría de esas batallas negociadoras la terminó ganando durante su presidencia. Claro, este es otro escenario distinto. No estamos enfrente de las mismas circunstancias que en 2016 y probablemente hoy las batallas sean distintas y habrá que ver si alcanza esa dinámica para resolver estos conflictos que algunos de ellos llevan demasiado tiempo, ¿no? Ahora, con respecto a Hispanoamérica, empecemos con Cuba. Durante la administración de Obama se restableció la embajada. Luego Trump puso sanciones nuevamente, se redujeron con la administración Biden. Actualmente Cuba está pasando por un periodo de crisis, no tan grave como el llamado periodo especial, pero una situación bastante complicada. Y definitivamente Trump representa un candidato que sería mucho más firme con las dictaduras hispanoamericanas de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Al respecto, Juan Claudio, ¿qué sucedería si es que con estos escenarios, si es que gana Kamala Harris? Mira, en general hay que medir a la gente por su historia, ¿no? Cuando no tenemos una información interna, como para decir, bueno, aquí está el documento de los planes que tiene para América Latina, tenemos que un poco apelar a los decursos, ¿no? Para estimar que sus comportamientos son de ese tipo. Cuando dices que Obama restableció relaciones con Cuba, es cierto. No olvidemos que después del sorpresivo ingreso de Chávez al socialismo del siglo XXI, donde se siguió vendiendo por más de 10 años como un demócrata que quería lo mejor para su pueblo y que su radicalidad era light y estaba por los más pobres. Y eso a los norteamericanos los permea, les llega. Y además no tenían su foco en Sudamérica. Pero ya con Obama vemos que sistemáticamente han ido subiendo socialismos del siglo XXI en América Latina con los demócratas. No ha pasado lo mismo con Trump. Cuando Trump sube al gobierno, encontramos que una Venezuela que era considerada por el mundo occidental como una democracia dura, Trump le mete una bomba mediática y logra que se transforme en una dictadura infame, en que sea calificada como una tiranía, e inmediatamente 60 países del mundo le declaran su condena. Y eso fue bajo el gobierno de Trump. Hoy hay algunas noticias de que habría querido hacer un golpe de Estado, bueno, pero eso no sucedió nunca. Lo que sí sucedió fue una fuertísima política exterior contra Maduro. Pero además
no sabemos los intersticios que pasaron. En esos años de Trump cayó Evo Morales, Correa, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner. Que él no hizo nada. Bueno, posiblemente, pero ¿por qué no caen antes o por qué no caen después? Caen justo en ese periodo, ¿no? Entonces yo veo que en términos de línea, Kamala Harris tiene una aproximación en términos de discurso, del control de precios, de la amenaza para imponer un control a las redes, de diversas cosas que se parecen mucho al socialismo. Claro, ya siendo un poco más, haciendo filigrana, no deja de sorprenderme a mí, que estudio el continente y los socialismos del continente, que en el caso de ella use el nombre y no el apellido, que es como la gente de izquierda se identifica: Evo, Fidel, Hugo, ¿no? Siempre usan el nombre. En cambio, Trump usa su apellido, ¿no? Una cosa más atropellada, más ruda, ¿no? Entonces, sí creo que va a facilitar bastante a los con ese espíritu woke, radical que está floreciendo con ella, más en Estados Unidos va a facilitar a los socialismos en América Latina. Alberto, con respecto a Argentina, el gobierno de Javier Milei no ha tenido malas relaciones con la administración Biden, pero está más con el Estado estadounidense que con el gobierno. Al respecto, ¿qué tan conveniente sería para el gobierno de Javier Milei un triunfo de Donald Trump? Bueno, en Argentina se especula bastante con la posibilidad de que un triunfo de Trump favorezca a la administración de Javier Milei, por la proximidad, por algunos puntos en común desde el punto de vista ideológico. Si bien no es lo mismo el pensamiento de uno y otro, hay algunos puntos de contacto que podrían ser interesantes, y porque todo hace pensar que bajo esa lógica habría un respaldo político de Estados Unidos superior al actual, y se facilitaría también la relación con los organismos multilaterales que tienen mucha participación política, y que el guiño del presidente de los Estados Unidos siempre es un dato a favor de las decisiones que toman en esos organismos económicos, y por supuesto en esta especie de tríada que pretende Argentina, en la que están Israel, Estados Unidos y el propio país, ¿no? En ese sentido sería mucho más funcional un triunfo de Trump que el triunfo de Kamala, pero bueno, habrá que ver cómo sigue la historia según sea uno u otro resultado. Aquí se especula mucho con esa posibilidad concreta de que un triunfo de Trump garantizaría seguramente mucha más sustentabilidad al gobierno de Javier Milei. Juan Claudio, Alberto, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos.